Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, la verdad, que es un placer poder tener a otro compañero podcaster también y además entrenador por aquí con todos nosotros, que estoy seguro que nos va a dejar muchísimas perlitas muy interesantes para que podamos aprender y aplicar de todo ello. Y la verdad, es un placer poder tenerle aquí porque yo mismo tengo su libro y también le escucho en muchas semanas en su podcast. Muy buenas, Mar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chim? Encantado. Un placer tener aquí al grandísimo Marc Bañols, Bañuls, joder, que nunca me sale el apellido, maldito. Poder tenerte por aquí para que puedas compartir un poquito de toda tu experiencia a lo largo de tantos años, ¿no? Como entrenador, aportando tantísimo. Así que ya desde el inicio, muchas gracias por estar este ratito aquí con nosotros y con toda la comunidad de este podcast. Pues nada, yo encantado y bueno, decirte que yo siempre, como tú dices, ¿no? Subo ese podcast Manual del Corredor, pero a mí nunca me habían hecho ninguna entrevista. Yo siempre he sido el entrevistador y tú vas a tener el honor, ¿no? de que me entreviste una persona por primera vez, así que hoy estoy en el otro lado del teléfono, del micro. Me encanta, me encanta. Un placer, un placer. Hombre, yo creo que al final cuando has estado pues hablando con tanta gente, pues creo que tienes mucho más que contar, ¿no? O sea, porque has escuchado muchas experiencias diferentes, muchas historias diferentes, y yo creo que, bueno, creo, no, estoy seguro que vas a contarnos muchas cosas interesantes. Marc, para la gente que tal vez no te pueda conocer, cuéntales un poquito, pues, quién es Marc y qué es lo que hace. Bueno, pues yo soy, como en tu caso, preparador físico de deportes de resistencia. También, como en tu caso, también tengo ligera debilidad por la montaña, por el trail running. Vamos a decir lo que más me gusta. Como tú has dicho, he escrito un libro sobre correr por montaña, que es un manual práctico, pues muy práctico, ¿no? Para todos los públicos, para que lo puedan leer y estudiar y ver todos esos consejos sobre los entrenamientos. Pero bueno, también te tengo que decir que también me gusta correr por asfalto, el running y también, pues bueno, tengo un libro dedicado al running y bueno, también pues a modo personal me gusta tanto correr por montaña como por asfalto y eso pues lo intento plasmar en la que confían en mí a la hora de intentar preparar sus programaciones, sus entrenamientos y bueno, pues justamente ahora en octubre he cumplido 10 años como entrenador y esperemos que sean muchísimos más. Enhorabuena, enhorabuena, que justo lo estábamos comentando al inicio, ¿no? 10 años ya son muchos cambios a lo largo de la vida, ¿no? Muchos corredores, cientos de corredores que han podido pasar pues, por tus manos, ¿no? La verdad, así que enhorabuena ya desde aquí, que es un honor. Grande, ganar la caña, que digo. Gracias, Y, gracias. y justamente, pues mira, esta pregunta nos viene perfecta, ¿no? ¿Cómo ves el nivel del trail running en España ahora mismo, ¿no? En los últimos años y cómo lo ves en el futuro, Marc. Bueno, pues si nos centramos en los corredores de élite, corredores profesionales, yo creo que justamente, bueno, pues aquí en España tenemos corredores de muy altísimo nivel, pero bueno, todos los que me conocéis, mi perfil siempre está muy pensado en personas como tú y como yo, personas populares, personas amateurs, y en esto creo que también hay mucho que hablar, ¿no? Yo creo a día de hoy que la gente, estamos hablando de volúmenes muy generales, ¿no? Pero yo creo Ujú. que la gente cada vez se está dando cuenta de que no es necesario hacer la más gorda, la más dura, la más larga. No, la gente se está dando cuenta de que igual participando en una distancia que tenga el tiempo para prepararla, que tenga el tiempo para disfrutarla, va a ser suficiente. Ahora mismo ya se están carreras como distanciísimo antes que carreras de larga distancia como 100 kilómetros o unas 100 millas, ¿no? Que siempre han sido las carreras más complicadas, más épicas, más difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que veo que estoy viendo un cambio para bien, veo que sobre todo a nivel de responsabilidad, a nivel de realidad y desde este punto de vista me mola, ¿no? Que la gente cada vez se está dando cuenta de que no es necesario, no eres más hombre ni eres más mujer por hacer una carrera de larga distancia de X o miles de kilómetros.
Claro. Y de hecho, con ese cambio sí que se está viendo, por ejemplo, por otra parte, ¿no? En las grandes carreras como, por ejemplo, la famosísima UTMB, que aún así, aunque haya gente que esté participando en ese tipo de pruebas que son tan largas, hay muchísima Ujú. gente retirada, ¿no? O sea, incluso este año creo que ha sido alrededor del 50%. ¿Qué piensas de toda esa cantidad de retirados? De retirados? Sí, sí, a ver, yo creo que todos los que corremos por montaña, pues bueno, siempre soñamos, ¿no? Con el estar en esa línea de salida en Chamonix, ¿no? Pasar ese momento, que si no me equivoco, creo que tú estuviste por allí, Sí, estuviste en este la salida, año. corriendo no. Eso es. Bueno, pero yo creo que eso es, pues bueno, pues evidentemente lo que todo corredor por montaña soñaría con hacer, ¿no? Y eso creo que puede que nos confunda algunos donde pues hacen entrenamientos imposibles, hacen un desembolso muy grande porque ir a esa carrera justamente no es nada barato para Ujú. encontrar alojamiento, el apuntarte a la propia carrera. Pero hay que decir que estamos hablando de una carrera que pues, son muchas horas. Estamos hablando de una persona que ya tenga un buen nivel, ya la puede hacer en unas 40 horas, pero estamos hablando de mucho tiempo corriendo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Realmente estás preparado? Tu cuerpo, tu organismo, tu mente está preparado para estar 1 o 2 días corriendo por la montaña, corriendo a bajas temperaturas, ¿no? Que podía ser también en el caso Ujú. muchas veces que ha pasado en Mont Blanc, pues igual es que no. Entonces, yo creo que mucha gente se apunta por ese deseo de ser la carrera más conocida del mundo, la carrera más famosa, y lógicamente no está preparada para hacer ese tipo de distancias, sin ninguna duda. Claro, yo eso siempre lo he visto, ¿no? De hecho, no sé si te pasará también, pero los meses antes, o sea, igual un mes antes, dos meses antes, de repente llega gente y me dice, oye, que me quiero apuntar, que quiero participar en UTMB, que tengo el dorsal y no estoy seguro si voy a poder acabarla, tal. Y yo, ¿pero qué te piensas que soy yo Sí, aquí? ¿Sabes? ¿Qué sí, piensas? ¿Que tengo una varita mágica sí, ahora sí, aquí? ¿Sabes? No sé si sí, te pasa, pasará, ¿no? A pero veces claro, yo digo, pero madre mía. muchas personas nos confunden y se creen que somos magos, ¿no? Que hacemos magia, que con lo que sabemos podemos convertirte en poco tiempo en una persona extraordinaria, ¿no? Y Ujú. no. Yo creo que, según mi punto de vista, según mi experiencia, sobre todo lo que un entrenador tiene que transmitirle a sus pupilos, a sus corredores, es esos hábitos positivos, esa forma de entender lo que significa correr, que todo se cuece a fuego lento, que las cosas se hacen bien a largo plazo, que las prisas no son nada buenas. Pues ese tipo de terminologías pues son las más válidas, ¿no? Es decir, yo siempre una de las preguntas que les hago a mis corredores cuando empiezan a correr conmigo. Dime un objetivo a largo plazo. A largo plazo no es ni para un mes ni para 3 meses. Estamos hablando de años, es decir, 4, 5, 10 años, porque uno de los objetivos es que tú puedas correr durante muchos años. Cuantos más años, mejor. Y probablemente, si eres una persona que lo haces bien, que te lesionas poco, porque nosotros ya lo haremos de una forma bien medida para intentar que te lesiones de la menor medida posible. Pues puede que dentro de unos años igual sea un buen momento para pensar en apuntarte al UTMB, ¿no? Que estábamos hablando, lo que es una locura. Ujú. Muchas veces que estoy cenando con mi cuñado y me ha dicho, oye, me he apuntado al Ultra Trail de Mont Blanc. Ah, pues si tú vas, yo también voy. Oye, pero ¿tú cuánto tiempo llevas corriendo? Yo, 6 meses. Pero yo eso lo hago con los ojos cerrados. No, Ujú. aquí tenemos un gran error y esto no nos equivoquemos. Esto ocurre y esto pasa y ahí está ese 50% de gente que no puede finalizar. Claro, que al final es mucho, o sea, mucho. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Que tanta gente que acuda a este tipo de pruebas no las finalice, ¿no? Porque realmente cuando las comparamos con otros ultras, no es así, ¿no? Y la verdad que me sigue llamando la atención, ¿no? ¿Qué podrían hacer, según tu experiencia, Marc, todos estos deportistas para conseguir finalizar este tipo de pruebas como la famosa UTMB? Bueno, pues creo que lo he dicho antes, ¿no? El proponerse este objetivo a largo plazo. Pensar también, creo que es algo muy importante, que si ese es tu sueño, ese es tu objetivo, pensar también que probablemente te vas a tener que quitar otras cosas de tu vida. El preparar una carrera de estas características justamente de larga distancia requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, mucha constancia.
sacrificios tanto de tiempo como de dinero, y esto es la parte fea o la parte que no se suele ver cuando uno llega a la línea de meta, ¿no? de Chamonix. Esto parece como que no exista, y por supuesto que sí que existe. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena llegar a este tipo de distancias? ¿Te compensa a ti como persona, como individuo? Pues igual sí o igual no. Igual con tus características, porque eres una persona que eres muy social, que te encanta viajar, que te encanta pasar tiempo con tu familia y solo tienes a la semana 5 horas para entrenar a lo largo de la semana. Pues en esas 5 horas igual lo que compensa es prepararte un medio maratón. O si va la cosa mejor, ¿por qué no pensar hasta un maratón de montaña donde igual vas a estar 5 o 6 horas corriendo por la montaña? Pensar en más. ¿Te conviene? ¿Te vale la pena llegar a ese tipo de distancias? Esa es la pregunta que muchas veces nosotros mismos nos deberíamos de hacer. De hacer para poder intentar ponerse en esa línea de salida, ¿no? Que yo creo que, sobre todo hace un par de añitos, yo creo que se tenía mucho en cuenta eso de que nada es imposible. No, ostras, no es que sea imposible, es si tiene sentido, ¿no? Ponerse en la línea de salida de ese tipo de pruebas tan largas que al final, sin lugar a dudas, pues traen problemas, ¿no? Que de hecho, pues luego veremos un poquito más detenidamente, pero yo creo que eso no siempre se ha tenido en cuenta, ¿no? A la hora de preparar estas pruebas que son auténticas salvajadas y que ahora parece que es algo normal, ¿no? Sí, Realmente. sí, sí, sí. Al final es lo que yo digo muchas veces, ¿no? El intentar disfrutar, porque nosotros cuando vamos a correr disfrutamos, ¿no? Y además justamente el Mont Blanc es un sitio que si te paras un segundo, levantas la vista, tiene que ser, yo no he ido nunca, ¿eh? Y por supuesto que me encantaría ir, pero tiene que ser un sitio asombroso y Increíble. magnífico. Pero imagínate que tú vas a esa carrera y a partir del kilómetro 80 o por la mitad de la carrera tienes calambres, tienes dolores, tienes problemas digestivos, estás vomitando, pero tú por cabezonería, porque has oído que el típico coach o el típico tío inteligente de las redes sociales, sin dolor no hay recompensa, no Eso. pain, no gain, tengo que acabar por mis... No. ¿Esto qué forma de correr es? Esto a mí personalmente no me compensa porque probablemente van a pasar dos cosas. Una es que te vayas a llevar un mal recuerdo, lógicamente vas a someter a tu cuerpo a un estrés brutal, vas a afectar a tu salud, que no te quepa ninguna duda. Y algo para mí mucho peor, puede que lo aborrezcas y puede que digas, ¿yo qué hago corriendo con lo mal que lo he pasado? Y asocies a correr como algo negativo y a la larga abandones el correr. Y estamos hablando que nosotros lo que queremos es que corras por mucho tiempo y por muchos años. Yo creo que esto no tiene mucho que ver con lo que estamos pensando. Claro, totalmente, totalmente. Justamente hablabas ahí de los problemas musculares, ¿no? Y te quería preguntar sobre ello, Marc. Normalmente en distancias de maratón y hacia arriba, ¿no? Cuando empezamos ya a acumular más horas, es frecuente esos problemas musculares, por ejemplo, de los calambres, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor error que realizan los deportistas en este aspecto? Bueno, pues los calambres parece ser que los científicos están ahí dándole vueltas a ver cuál es el culpable, ¿no? ¿Quién es el culpable? Bueno, parece que son multifactoriales, ¿no? Que hay como diferentes factores. Muchas veces incluso la industria del marketing de la nutrición deportiva nos dice, oye, pues tómate este magnesio, tómate estas sales que las vas a evitar. Y bueno, pues podríamos decir que algo hace, pero yo creo que por ahí no van los tiros, ¿no? Yo creo que, por un lado, yo creo que los calambres se trabajan meses antes de esa prueba de dos formas, ¿no? Evidentemente con el trabajo de fuerza, que va a ser súper preventivo. Ya sabemos que el trabajo de fuerza es muy bueno para muchísimas cosas y entre una de ellas es el evitar los calambres, ¿no? Para que toda esa base muscular se sustente bien y funcione todo de forma correcta. Y la otra, por supuesto, es un buen entrenamiento. Pero yo creo que también otra de las cosas que suelen aportar los calambres y que muchas veces los corredores pues como que lo esconden un poquito. Oye, ¿no crees que has salido demasiado rápido? ¿No crees que realmente no estás lo suficientemente preparado para soportar esa intensidad durante tanto tiempo? Si vamos a decir que vas a hacer un maratón de montaña en 6 horas y estás corriendo a unas pulsaciones o a una intensidad realmente alta, los calambres es un sistema defensivo un poco para decirte, oye chaval,
que te estás pasando, que pares o paras. Y entonces eso pasa por eso, ¿no? Entonces, no por muchas sales que te tomes o por mucho magnesio que te quieras tomar, las vas a prevenir o las vas a quitarte. Así que yo creo que es muy importante, como te decía, estas dos cosas. Una buena prevención en los meses anteriores, con un buen entrenamiento de fuerza, con un buen entrenamiento de volumen a una intensidad baja, que yo creo que en este aspecto también es muy interesante. Y luego, muy importante, una buena estrategia de carrera desde el principio hasta el final. Claro, no pasarse de ese ritmo, ¿no? Que muchas veces se intenta ir más rápido de lo que se está preparado la persona y luego al final acaban petando de cualquier forma, ¿no? Arrastrándose por la montaña. Es increíble. Yo estuve hace un par de semanas, estuve en la maratón de Ultra Pirineu y en la maratón de Ultra Pirineu tenemos 16 kilómetros de subida, vale, a subir. Y a la primera subida, que teníamos una pendiente ya importante del 8 o 9%, yo veía al lado mío personas que iban corriendo con las respiraciones muy altas, notaba que las pulsaciones las tenían muy elevadas. Ellos iban dando porque yo tenía mi estrategia personal, ¿no? Porque digo, yo si voy corriendo como estas personas, voy a durar lo que voy a durar. Entonces, ¿qué ocurría? Que lógicamente conforme iba pasando los kilómetros, pues personas con calambres, personas que tenían que disminuir su ritmo, y esto es debido a que en las carreras por montaña y en las carreras normales también, pues la gente que sale demasiado rápido hay que salir un poquito más lento. Y esto creo que nos pasa a muchos. Claro, y vas ahí superando a los, ¿cómo lo llamamos siempre? Ay, no me sale la palabra. A los zombies, como a los Los zombies que van zombies, ahí sí. sí, reventados, A los macho. Walking Dead, sí. Sí, a los Walking Dead, eso es. La verdad, sí, sí, total. En montaña, Marc, existen realmente pues, muchas más variables, ¿no? Que cuando nos metemos en esa parte del asfalto, ¿no? O sea, pues en asfalto normalmente el corredor pues sigue un ritmo, ya sea pues de menos a más, de forma progresiva o de más a menos y poquito más. No tiene mucho más que plantearse durante la competición. O sea, reduciéndolo a la mínima expresión, ¿no? O sea, sí que hay que preguntarse alguna cosa más, pero Es más realmente fácil. es más fácil en cuanto a todas las variables que nos encontramos, ¿no? Como por ejemplo, pues la carga de la mochila, correr en pendiente, la nutrición. Según toda tu experiencia, Marc, ¿cuál crees que es el error más habitual que cometen los corredores cuando ven todo ese global de variables? Pues yo creo que precisamente en una competición, al final si te das cuenta, en una carrera por montaña existen muchas variables, como tú has dicho, ¿no? Y que creo que por supuesto es muy importante entrenarlas. ¿Qué quiere decir entrenarlas? Si tú, por ejemplo, en la carrera tienes pensado llevarte unos bastones, no tiene ningún, es una idea irrisoria, una idea tonta que solo lleves los bastones el día de la competición porque crees que te van a hacer falta. Si tú no los has entrenado, no has entrenado una buena técnica, pues lógicamente pues no vas a hacerlo bien. No tiene ningún sentido que solo tomes los geles que a ti te han dicho, hostia, estos geles son los mejores, me los guardo para el día de competición. No tiene ningún sentido si no los has probado. Igual ese gel a ti te sienta como una bomba y nada más te lo tomes, lo tiras, ¿no? Entonces, todo lo que te vayas a encontrar en una competición, yo creo que es muy importante que lo entrenes. De hecho, también algo que ocurre en algunos corredores por montaña que dicen, no, yo solo quiero hacer montaña, a mí el asfalto me aburre, no quiero hacer nada de asfalto. Pero si es que cada vez más vemos que en la parte inicial de una carrera por montaña o incluso en muchos tramos de muchas carreras hay tramos de asfalto, hay tramos de pista, hay tramos en los que se corre, que sería más parecido a una carrera de running o una carrera popular, por decirlo así, que a una carrera por montaña. Entonces, eliminar ese día o esos 2 días de entrenamiento por asfalto o entrenamiento más corredor, es un error. Yo creo que es un error. Hay también que introducirlo. Yo creo que en la variedad, ¿no? Está la mejor, el acertar. Entonces, y al contrario también, si por lo que sea no te quieres hacer una carrera por montaña, pero tienes la montaña un poco lejos de tu casa, pues eso es una putada, hay que decirlo así, porque hay que ser también un poco lo más específico posible y tocar al menos una vez a la semana. Yo entiendo que hay sitios que tienen la montaña realmente muy cerca y se tienen que desplazar, pero hay que meter desnivel en las piernas porque esa acción que hacen los músculos va a ser totalmente diferente al correr por asfalto o al correr en montaña. De hecho, hace unos días estaba leyendo un libro, bueno, madre mía, releyendo un libro, ¿no? Que decía que había que, o sea, justamente esa parte, ¿no? De que había que tener muy en cuenta esas dos partes. La de hay que meter una variedad de entrenamientos
pero de la misma forma hay que repetir esos entrenamientos, ¿no? Eso, pues, ostras, si yo hago entrenamiento a baja intensidad, pues tengo que meter entrenamiento a baja intensidad para mejorar la economía de la carrera, para mejorar los diferentes sistemas, pero, ostras, también tengo que tener variedad de meter cuestas, de meter entrenamientos de alta intensidad, o sea, ir variando para que el cuerpo al final se siga estresando, que eso al final es lo que va a conseguir esas adaptaciones, ¿no? Esas mejoras. Pero claro, si de la misma forma solo le metemos variedad, el cuerpo no se acostumbra a lo que tiene que hacer y no se hace eficiente en esos movimientos, ¿no? Marc, según tu experiencia, ¿cuándo un corredor tú crees que está preparado, por ejemplo, para una carrera, una locura de carrera? Que yo para mí todas las carreras que son más de 20 kilómetros me parecen locuras. Pero bueno, nada, es broma. Más que nada, carreras tan locas como por ejemplo correr 100 kilómetros, que realmente es una salvajada, ¿no? ¿Cuándo crees que un corredor, según tú, está preparado para enfrentarse a una distancia como esta? Bueno, pues al final el prepararse una carrera que una persona nunca haya hecho, como podríamos decir, 10 kilómetros por montaña, un maratón o 100 millas, como estamos hablando, al final se me va a ser un desafío, ¿no? Y yo siempre considero que antes de dar el salto a esa distancia que aún no tenemos, aún no hemos corrido o aún ni siquiera hemos entrenado para completarla, yo siempre digo que el escalón anterior, es decir, el escalón que tú estás a día de hoy, lo tienes que dominar. Si tú, por ejemplo, imagínate que nos queremos dar el salto a un maratón por montaña y tú acabas los medios maratones o carreras de 21, 25, 30 kilómetros, notas que no las acabas de dominar, notas que la última parte se te hace bola, acabas caminando, acabas muy cansado, notas como que todos los corredores te adelantan. Pues esto es un síntoma de que no deberías de dar el paso a ese siguiente objetivo, ¿no? Si tú poco a poco vas encontrando esos pequeños trucos, vas gestionando mejor las intensidades, te vas encontrando mejor, vas adaptando mejor ese entrenamiento y ves que vas dominando esa distancia, pues es el momento de llegar a dar el salto a esa distancia. Pero aquí repetimos un poco lo que había dicho anteriormente. Si vemos que nos está generando mucha frustración, nos está generando mucha presión el preparar esa prueba, muchos miedos, mucho respeto, oye, también es un momento de dar una pausa, de dar un stop y decir, ostras, pues igual no es el momento, porque por mi disponibilidad, por mi forma, por mi experiencia, pues igual creo que no es el momento. Ahora mismo muchas carreras tienen 5 o 6 distancias, muchas de ellas con tiempo, se pueden cambiar. Si estás apuntado al maratón, te puedes cambiar a la versión de 30 o de 25 kilómetros y vas a ir, la vas a disfrutar, te lo vas a pasar bien. Y si lo haces así, ostras, me lo he pasado genial. El año que viene, ¿por qué no? Voy a pensar en preparar la próxima distancia. Y así sucesivamente a lo largo de los próximos escalones. Lo que pasa es que muchas veces no vemos esto. Lo que pasa es que acabo a rastrones una de 42 y como yo soy aquí el superhombre, me voy a la de 60. Acabo la de 60, pero vamos, he acabado en el hospital, pero me da igual, yo, mi amigo tal la ha hecho, yo me apunto a la de 80 y así, y no. Así es cuando nos rompemos, nos lesionamos, mentalmente nos hundimos y esto hay muchos aspectos negativos que no tienen nada que ver esto, creo yo, con lo que significa correr. Claro, el modo vasco, ¿no? Que digamos, por mis cojones lo hago. Pues no, por mis cojones no. Básicamente. Sí, sí. Exacto, por mis cojones no. Eso es, eso es. También hay que tener cojones para decir que no, ¿eh? Que a veces... Totalmente, totalmente. Sobre todo, además, cuando muchas veces esos corredores no se lo han dicho a las personas de alrededor de, hostia, me voy a preparar esto, tal, no sé qué. Y claro, cuando ya te estás acercando a la carrera y luego dices, no, claro, esa decepción, entre comillas, pero no es decepción, es, desde un punto de vista, ser inteligente, ¿no? O sea, Sí, de sí, sí. saber que no estás suficientemente preparado, ¿no? Para poder competir en ello. Pero bueno, es algo habitual, habitual, habitual. Hay una parte Y que... referente a este tema también, algo que está dentro de las carreras por montaña y a muchos entrenadores veo incluso que se avergüenzan de comentarlo, es el abandono. El abandono forma parte de las carreras por montaña. Está claro que en otras disciplinas deportivas va a ser muy complicado. Pero en las carreras por montaña llega un momento de que si tú, tu cuerpo lo estás estresando demasiado, estás notando que no estás disfrutando, de que no tienes las fuerzas, de que no tienes tu salud, como decías, está en peligro, oye,
que lo que digo yo, que abandonar a veces es de valientes, de decir, Ujú. oye, que no, que ya está, que paro porque el continuar va a generar cosas muy negativas en mi organismo, cosas muy negativas en mi forma, y lo más sensato es parar. Y esto creo que a veces también los que hablamos mucho creo que lo tenemos que decir, porque a veces la Ujú. gente se confunde. Totalmente. De hecho, este verano, no sé si lo viste, pero hubo una carrera que era Camí de Cavalls, que fue Sí. una masacre. O sea, una masacre. Hizo mucho calor, ¿no? Sí. Claro, muchísimo calor, inicio de verano, con esas temperaturas altísimas, altísimas de repente, que eso fue el problema. O sea, que Sí, anteriormente no había hecho tanto calor, entonces, claro, los corredores no estaban preparados. Y yo, por suerte, pues a esa carrera todos los años llevo a mucha gente. Y claro, fue un desastre. Pero claro, un desastre que yo les decía hablaba con ellos, decía, tío, vete a casa. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Ese calor, de repente, ahora, lo único que puede suponer en una carrera, pues por ejemplo, de 100 millas, es que igual acabas en el hospital, como pasó con sí, sí. gente que al final acaba en el hospital, porque tienes una temperatura tan alta que ahora mismo tu cuerpo no está preparado para asumirla, no se ha preparado porque ni te planteabas tener que correr con esas temperaturas, lo que puede pasar es una catástrofe. Entonces no tiene sentido. A la semana siguiente puedes correr otra vez o dentro de 2 semanas, ¿sabes? Sufrir tanto en según qué tipos de ocasiones, como comentábamos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y Marc, pues hilándolo, me gustaría preguntarte esta parte psicológica, ¿no? Porque la mayoría de los corredores piensan que todo es correr. Y sí, pues todo es correr en la parte, pues, de pocos kilómetros. Pero a medida que vamos alargando la cantidad de kilómetros, desde mi punto de vista, la parte psicológica, y como tú ya has comentado, crea más, o sea, cobra más importancia, ¿no? ¿Cómo crees tú que esos deportistas podrían mejorar esa capacidad de resiliencia, o sea, esa capacidad de sufrir? Bueno, pues aquí, por supuesto, yo creo que un psicólogo deportivo podría ayudarnos mucho más, que son personas más que saben mucho más que nosotros, pero está claro, vamos, que si eres una persona que no acabas de cuadrar con esto, vamos, que no te quepa duda que una persona de estas características te podría ayudar, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto la experiencia creo que es un grado. El haber pasado experiencias, carreras, retos, tiempo en la montaña, nos va a proporcionar pues, esas sabidurías, el saber cómo llevar ciertas conductas, el saber cómo movernos ante pues, ciertos miedos, o el respeto, decir, ostras, aún me quedan 25 kilómetros, estoy muy cansado, cómo tolerar esos pensamientos. Y bueno, pues evidentemente totalmente de acuerdo de que un corredor ya en carreras de larga distancia corre casi más con la cabeza, no que con las piernas. De hecho, creo que es un factor que diferencia a los grandes campeones que tienen esa virtud. Creo que también pues, hay personas que tienen un volumen de oxígeno máximo privilegiado, y hay personas también que tienen una cabeza privilegiada, ¿no? Para poder soportar toda esa carga de entrenamiento. Pero, como te decía, creo que también difícil de entrenar, aunque se puede, y aquí, por eso repito otra vez más, que creo que en el papel de un psicólogo deportivo, si notas que tienes una carencia muy importante, aquí esta persona sí que te podría echar un cable. Qué bueno, qué bueno. Por otro lado, sabemos, ¿no?, que el daño muscular en montaña es muy alto, ¿no? O sea, realmente, al final por esa situación de que tenemos que estar bajando, entonces la fuerza excéntrica hace que el daño sea mucho más alto que, por ejemplo, simplemente corriendo en llano, ¿no? ¿Qué importancia, Marc, le das tú al trabajo de fuerza? ¿Ves necesario entrar a la fuerza? ¿Ves necesario ese trabajo en el gimnasio? ¿Cómo lo ves tú? Nah, la fuerza no sirve para nada, hombre, ¿qué va? No, lo digo de coña porque yo tengo la broma del podcast, porque no sé cómo lo hago, que hablo de lo que hable, de todas las cosas que tienen que ver con correr, sale la palabra fuerza. O sea, no saldrá la palabra minuto por kilómetro, o no saldrá otra palabra que sea más pulsación, por ejemplo, ¿no? Pero la palabra fuerza sale en todos los episodios. Así que, bueno, yo creo que ya te lo contesto con esto, ¿no? Que es súper importante. Y bueno, pues evidentemente nos va a aportar muchos beneficios al rendimiento de un corredor, como estaba hablando antes
desde el punto de vista pues de los descensos, del rendimiento, de los calambres. Pero yo considero también, y me lo voy a llevar también a la parte de la salud, y es que las personas que hacen fuerza tienen una mayor movilidad, una mayor flexibilidad, tienen una calidad de vida mucho mayor, evidentemente una reducción del número de lesiones, y yo creo que esto es algo que nos tiene que convencer a todos de que tenemos que introducir el entrenamiento de la fuerza, corras 5 kilómetros, corras 100 millas, corras la carrera de tu pueblo o simplemente no corras. Hay que introducir la fuerza, cada uno evidentemente con sus materiales, con sus experiencias, con su estado de forma, pero fuerza desde los 0 hasta los 100 años, vamos, o sea que creo que lo he dicho claro. De todos los Y niveles. esto a mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta la fuerza, lo siento, a mí lo que me gusta es correr, pero entiendo y me obligo y desde que la hago intento siempre cumplir mis 2 sesiones a la semana mínimas y de ahí, pues por lo menos, la verdad que toco madera, que desde que lo he cumplido puedo decirte que ninguna lesión en 3 años. Eso para mí antes era totalmente impensable. Yo soy un corredor, la verdad que le meto bastante caña a las carreras, me gusta competir, pero 3 años, cero lesiones. O sea que yo creo que ahí algo, la fuerza, creo que es algo que tiene que ver porque antes no hacía tanta fuerza. Claro, claro. Realmente estadísticamente se ve, ¿no? Que, o sea, el trabajo de fuerza al final ayuda a prevenir las lesiones, que pueden sufrirse igualmente, sí, pero sí que se previenen, ¿no? Estadísticamente, al final no es como algo que creemos, sino que ya vemos. Que se pueden lesionar, sí, por sobreuso, pero realmente se disminuye muchísimo más, ¿no? En esa parte del entrenamiento de fuerza, cuando lo llevásemos a la práctica y tuviéramos dos deportistas, ¿no? Un deportista, pues, que normalmente está enfocado al terreno del asfalto y otro deportista que está enfocado al terreno de la montaña. ¿Existen muchas diferencias en el trabajo de fuerza si hubiera corredores diferentes? Bueno, pues sí, evidentemente sí, ¿no? Son disciplinas diferentes. Habríamos la acción del frenado, ¿no? Tienen los descensos, pues esas contracciones excéntricas lo deberíamos de tratar mucho en el gimnasio con ciertos ejercicios que podríamos trabajar desde ese punto de vista, pero igual también hay que decir que una persona que empezara a correr, yo empecé ya con un plan de fuerza muy general, muy global, para que poco a poco se fuera introduciendo en el mundo de la fuerza y luego de forma más específica, igual sí que nos meteríamos en un entrenamiento de fuerza algo más específico ante esa persona. Y luego ya si queremos rizar el rizo, pues ya intentaríamos detectar ciertas debilidades o estructuras musculares para ir ante eso y creo que bueno, pues ahí los amigos fisios y todo eso nos podrían también detectar esos diferentes patrones, ¿no? O cadenas musculares para incidir más en eso. Es decir, de lo general a lo específico. Qué bueno, Marc. Si habláramos a grandes rasgos, obviamente, en la base del modelo de priorización, ¿no? Del entrenamiento, a grandes rasgos, ¿tú tendrías alguna preferencia según algún tipo de modelo u otro? Pues yo tengo, mira cómo te lo voy a decir, yo tengo el modelo CHIM, que es tu modelo, es decir, tú cómo puedes entrenar, cuántos días puedes entrenar, qué experiencia tienes. A partir de ahí lo intentaría sobrellevar, es decir, yo siempre me adapto a las necesidades de un corredor y por supuesto un corredor amateur, un corredor popular. ¿Qué quiero decir con ello? Si a ti, por ejemplo, te mola nadar 2 días a la semana, te mola coger la bici un día por semana, te mola correr por montaña y por asfalto, yo porque tengo que cambiar lo que dicen los modelos de las programaciones, no tiene ningún sentido porque yo lo que quiero es que tú estés contento, que crees una adherencia a tu entrenamiento, que estés conforme con él y a partir de ahí pues ya los entrenadores intentaremos darle un poquito más de sentido de lo dicho, ¿no? Como un poco lo de antes, desde lo general hasta lo específico, que eres un corredor que, ostras, me gustaría que me dieras un estímulo diferente. Ostras, pues igual contigo hemos hecho una programación igual más tradicional, ¿no? Más piramidal, como decíamos, ¿no? Pues mucha zona 1, un poco de zona 2 y algo de zona 3. Pues, ostras, pues vamos a probar contigo un entrenamiento polarizado, donde vamos a cortar por lo sano la zona 2, la zona más intermedia, y le metemos mucha caña a la zona 1 y le metemos también
mucha importancia a la zona 3, pero repito, algo súper individualizado. Así que yo creo que es una pregunta evidentemente muy general, ¿no? Que al final yo me adapto siempre a las características de cada persona y lo que a ti te va a venir bien, que a ti te genera pues que tú te lo pases bien, que estés sano, que estés fuerte y que puedas mejorar. Igual para otra persona es una auténtica locura que no podría hacer esto ni a lo largo de una semana, ¿no? Entonces, eso es mi idea de programación perfecta. Qué bueno. Sí, al final yo creo que una de las palabras clave es crear esa adherencia, ¿no? Si el deportista no tiene adherencia, como por ejemplo un modelo polarizado en el que tienes que trabajar mucho tiempo a alta intensidad, si no le gusta la alta intensidad o la sufre muchísimo, en el largo plazo, pues seguramente diga, a tomar por culo correr, porque esto es solo sufrir, ¿no? Pues sí, Y así es. Y hay que entenderlo así. Y a veces, incluso a mí me cuesta, ¿no? A veces corredores que me dicen, no, a mí me gusta correr todos los días de la semana, todos los días, del lunes hasta el domingo. Y yo digo, cuidado con esto porque te puedes lesionar, vamos a intentar modular las cargas, vamos, pero aún así intento adaptarme a esa persona porque esa persona pues lo necesita, lo está acostumbrado. Que yo siempre le voy a advertir, le voy a recomendar, pero nunca le puedo obligar, ¿no? Yo creo que un entrenador nunca deberíamos de obligar, esto es así porque esta es mi metodología, yo soy aquí el puto amo. No, no, yo creo que no se trata de eso, se trata siempre de que nosotros orientamos, recomendamos, asesoramos, pero al final el usuario, ¿no? El corredor hace lo que quiere, si quiere, o hace caso al entrenador. Aquí cada uno que haga lo que quiera. sí, que luego muchas veces intentamos hacerlo ahí todo perfecto, tal, no sé qué para ellos y luego semana en blanco. Me cago en la puta que coño has hecho, tío. Sí, 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 sí. ¿Qué ha Bueno, pasado por no, la pues vida? A exacto, así es. seguir, a seguir, a seguir. Qué bueno, Marc. Hay uno de los temas que siempre yo veo que es un poquito también controvertido, ¿no? Que es el tema de la técnica de carrera. Tú, en base a toda tu experiencia, ¿crees que el entrenamiento de técnica de carrera es necesario para un corredor amateur de larga distancia? Bueno, pues de la técnica de carrera se ha hablado mucho y yo creo que nos han vendido la técnica de carrera como algo que no es, ¿no? Es decir, pues los típicos ejercicios estos tan famosos de técnica de carrera, pues el skipping, las zancadas, los típicos ejercicios. Ostras, si haces esos ejercicios todos los días de la semana, vas a mejorar tu técnica de carrera. Pues bueno, pues parece ser que eso no es así y luego parece ser también que qué sentido tiene, pienso yo también desde un punto de vista fácil y lógico, este tipo de ejercicios tan sacados del mundo del atletismo, del mundo de la velocidad, ¿qué sentido tiene que una persona que corre por montaña donde pocas veces va a levantar las rodillas, ¿no? Como pueda ser una persona, un velocista, ¿no? Por decirlo así, donde la técnica de carrera es una técnica amplia, fuerte y muy cíclica, ¿no? En carreras por montañas no son así. Entonces, ¿qué sentido tiene el aplicar ese tipo de ejercicios? Bueno, pues si me preguntas, oye, pues a mí me gusta meterlo como una especie de calentamiento para activarme, para generar un poco de movilidad. Perfecto, adelante, vamos con ello. Pues a mí me gusta antes de una carrera, por ejemplo, lo veo como una buena parte del calentamiento. Ostras, pues también. Pero el que nos han vendido, no tienes que apoyar con el talón porque te vas a lesionar, no tienes que apoyar de esa manera. A ver, cuidado con esto porque el tema de las pisadas es muy personal. Yo creo que aquí los biomecánicos, ¿no? Y los podólogos, por supuesto, también nos pueden aportar. Pero yo recuerdo un estudio muy famoso cuando fueron las Olimpiadas de Londres y hicieron el estudio en todos los élite, ¿no? Estos corredores y se fijaron en el tipo de pisada y uno dirá, ostras, esta gente que corre a 2,50 o 3 minutos el kilómetro, pues vamos, van a ir todos de metatarso, van a ir apoyando con la parte delantera del pie. Pues bueno, pues no. Tan solo el 10 o el 15% de estos corredores apoyaban con la parte delantera del pie. El restante apoyaba con el talón o la parte media del pie, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vas a ir más lento, vas a ir... Bueno, cada uno corremos de una manera, que está claro que la técnica perfecta, la técnica idónea va a ser el correr con la parte delantera del pie, pero luego es también trasladarlo
a la montaña, pues yo creo, sinceramente, que lo que tenemos que hacer es centrarnos en cosas muchísimo más importantes, ¿no? De hecho, incluso a veces se ha vendido que estos ejercicios de técnica de carrera pueden servirnos como fuerza, y esto es totalmente falso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que sí que se pueden hacer, pero yo no me centraría mucho en esto, sino me centraría en aspectos para mí mucho más importantes que el pasarse todas las sesiones dedicándole 10-15 minutos a mejorar la técnica de carrera porque me ha dicho un youtuber que es mejor. Claro. Un youtuber y no alguien que está ahí al pie del cañón todas las semanas, ¿no? Exacto. Sí, porque Planificando. probablemente si tuvieras un entrenador que sepa y esté contigo corrigiéndote tu patrón de carrera, pues posiblemente igual algo sí que podríamos mejorar. Pero copiar a esta persona que está haciendo esos ejercicios tan guays, con música de fondo súper novedosa, súper divertida, que podemos ver en Instagram, pues no va a ser la mejor forma de copiar. Así que mucho cuidado con esto. Sí, además, yo siempre que justamente cuando hace años estuve haciendo prácticas en un centro deportivo y justamente el que daba las clases, el tío era un experto en técnica de diferentes deportes, ¿no? Sí. Y él veía que una de las partes más importantes para conseguir modificar esa técnica era cambiársela al momento. O sea, cuando el corredor estaba corriendo, cuando el corredor estaba lanzando, cuando el deportista estaba lanzando algo, cuando el deportista estaba pegando, ¿no? Peleadores, tenían que darles el feedback al momento. Si no, era muy complicado que consiguieran mejorar ese movimiento, ¿no? Entonces, claro, conseguir mejorar la técnica a través de Internet es muy, muy, muy complicado. Muy, Muy muy, muy difícil. complicado. Muy, muy complicado. Y luego eso, pues que esa técnica, como decía, ¿no? Que se consiga mantener a lo largo de los kilómetros, a lo largo del tiempo, pues también es muy, muy, muy complicado. Y luego que te ayude a mejorar, eso ya es otra cosa, ¿no? Que lo que comentábamos. Exacto. Sí, el día que estaba viendo en directo el UTMB, ¿no? Por hablar de una carrera, Ujú. los dos mejores corredores en la última bajada, vamos, no podían apoyar más con el talón porque no tenían más talón. O sea, y estamos hablando de gente que estaba bajando rápido, estamos hablando, pero claro, la destrucción muscular era tan elevada, el gemelo y el sol lo tenían destrozados. ¿Cómo van a apoyar con la parte delantera del pie? Es totalmente impensable. Que al principio sí que lo hicieran, puede ser, pero al final en carreras de larga distancia, pues lógico es que al final opta uno por una pisada mucho más grande, con mucho más apoyo, que esto le va a, de hecho, los estudios lo dicen, que es una pisada con más economía, es una pisada donde no vas a desgastar tanta energía al pisar con la parte delantera del pie, que por supuesto vas a ir más rápido, pero vas a gastar más. Entonces, elige, ¿qué te compensa? ¿Una cosa o la otra? Buenísimo, Marc. Qué bueno, tío. Pues nada, para ir finalizando, tenemos aquí una pregunta siempre en el podcast, que es la que da nombre a nuestro queridísimo podcast, ¿no? Que es, ¿qué es para ti ser un estratega? Y en este caso, pues ser un estratega del trail running como entrenador. Bueno, pues para mí, buena pregunta, Chim. Bueno, pues para mí un estratega es la persona que es capaz, ¿no? De sacar con los mínimos recursos posibles el máximo producto. Es decir, una persona eficiente, una persona eficaz, una persona económica, ¿no? Para mí esto es un estratega, ¿no? El tener la capacidad de, a veces a mí se me han saltado las lágrimas de ver una persona que era incapaz de correr, una persona que tenía sobrepeso y ha podido completar una carrera de 10 kilómetros por montaña, pues te puedo asegurar que esta persona se ha exigido y con sus mínimos recursos que ha tenido, lo ha dado todo para completar esta distancia, que para algunos puede ser algo irrisorio o algo muy simple, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de con esos mínimos recursos, que creo que todos tenemos poco, ¿no? Si nos comparamos con la élite, con esos mínimos recursos sacar el máximo provecho, yo para mí eso es ser una estratega. Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Ese es el objetivo. Siempre sacar el máximo beneficio de todo lo que hagamos y que nos ayude a mejorar y a disfrutar de todo el camino que ese es el objetivo como entrenadores y como luego los deportistas, ¿no? O sea, conseguir hacer muchos objetivos, pero seguir disfrutando de todo ese camino, que al final creo que es la parte más importante de todas. Marc, no sé si te gustaría comentar algo más, decir algo más a la gente, algún mensajito más.
Nada, pues que he estado muy a gusto, que la verdad es que me ha gustado mucho que me pregunten, que pueda expresar yo también lo que pienso, que muchos de mis oyentes seguro que ya saben un poco cómo pienso y nada, la verdad que un placer escucharte también, que tú también eres uno de mis compañeros de entrenamientos, en estos entrenamientos largos que me pongo podcast para aprender, porque la verdad que siempre se aprende mucho de otros compañeros y la verdad es que un placer, ¿no? Haber pasado aquí un rato hablando contigo. Qué bueno. Muchísimas gracias, Marc. Un placer y nos seguimos escuchando. Claro que sí. Venga, un fuerte abrazo, amigo. Adiós.